Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Donde explicó algunos de los aspectos por los que solicitaba al gobierno de Keiko Fujimori explorar. Ese término no es usual, ¿no?, dentro de la política, pero él solicita a Keiko Fujimori explorar las posibilidades para sacar en libertad a Pedro Castillo. Cuando Kuczynski saca el indulto de Alberto Fujimori, en señal de protesta y de rebeldía, Jorge Nieto renuncia. Estoy de acuerdo, y se fue. Y miren ahora, ¿no?, en el caso de Pedro Castillo, él pide la libertad de Pedro Castillo. ¿Qué tal, no? Esas son las contradicciones. A ver, durante los fines de semana siempre debemos estar con los ojos bien abiertos y los oídos afinados para escuchar a los políticos, ¿no? Porque ellos se animan a hablar justamente en estos programas de fin de semana, donde tienen más audiencia, donde tienen más llegada. Uno de estos políticos hoy que creo yo se merece toda la atención y el análisis correspondiente es Jorge Nieto. Él dio una entrevista a Mónica Delta de Latina, donde explicó algunos de los aspectos por los que solicitaba al gobierno de Keiko Fujimori explorar. Ese término no es usual, ¿no?, dentro de la política, pero él solicita a Keiko Fujimori explorar las posibilidades para sacar en libertad a Pedro Castillo, porque considera que su libertad podría darle ese reconocimiento al sur del Perú, porque según él, y lo van ustedes a escuchar, aparte de lo que yo les estoy contando, lo van a escuchar, porque dicen que eso está simbolizado en el sombrero de Pedro Castillo, así como lo escuchan, en el sombrero. No solamente eso, sino también explica que Pedro Castillo necesita un juicio justo, como si el que se viene llevando no fuera justo. ¿Entienden? Entonces el Perú de verdad se ha librado de un gobernante como Jorge Nieto. En el Cusco mucha gente ha votado por él en primera vuelta, creyendo pues que es un político honesto, que es un político de centro, responsable, porque él se vendió así, se marketeó así. En realidad es un zurdo más, camuflado, agazapado, en formas un poco más elegantes, pero no, eso no lo hace volver un político decente o de centro o responsable, o no, nada que ver. Es un zurdo más, ¿no? Y pide lo mismo que pide Roberto Sánchez. Bien, ahí está, ¿no?, todo lo que yo les he contado de propia boca del señor Jorge Nieto. Yo no he disminuido ni he aumentado, es lo que él ha dicho, que el sur necesita reconocimiento y que ese reconocimiento está simbolizado en el sombrero de Pedro Castillo, ¿no? Cuando le dicen, usted ha pedido la liberación de Pedro Castillo, no, yo he pedido explorar, no solamente explorar las posibilidades, ¿no?, para su libertad, y así, ¿no?, plantear una especie de reconciliación en el Perú que está delimitado a la liberación de Pedro Castillo. O sea, tan solamente necesitamos eso para reconciliarnos. Yo lo dudo, yo no creo que eso sea verdad, eso no es cierto, ¿no? Así se libere a Pedro Castillo, los sectores más recalcitrantes al que pertenece Jorge Nieto no van a dejar, ¿no?, de guerrear y torpedear al Estado desde donde estén, desde afuera, desde adentro, porque ellos son así, es parte de su formación ideológica. Ahora, ¿qué más, no? Ha dicho Jorge Nieto
que el sur está representado por un sombrero. De verdad, yo no me siento representado por un sombrero. Es más, siento vergüenza cuando se dice esas cosas, ¿no?, por parte de un político como es este señor, que terminó en tercer lugar, ¿no?, me parece, en cuarto lugar, ¿no?, en la elección de la primera vuelta, ¿no? Definitivamente que no, ¿no? Esto no es algo digno de tener en cuenta para cualquier poblador. Ahora, el tema de la justicia o no justicia, o de la injusticia, ¿no?, con la que se viene tratando a Pedro Castillo. El señor Jorge Nieto dice ser un político muy bien preparado, y él tendría que saber, y yo creo que sí lo sabe, sino es que como es un político que habla y sabe a quién va dirigido su mensaje, ¿no?, su mensaje en un auditorio lleno de desinformados, es fácil engañar a la gente, a las personas. Entonces, él dice que Castillo fue vacado sin conseguir el voto necesario, y eso es falso. Para vacar a Pedro Castillo, un gobernante usurpador, no se necesitaban 104 votos, como él pretende hacernos creer. Se necesitaba solamente 87 votos, y se consiguieron 101 votos. Y eso lo han explicado ex oficiales mayores del Congreso, lo han explicado constitucionalistas, ex miembros del Tribunal Constitucional. Y además, para que él sepa, ¿no?, de repente no lo han asesorado. Yo no sé si Jorge Nieto se deje asesorar. Yo no sé si tenga asesores, porque él sábelo todo, ¿no? Él sabe todo. La flagrancia con la que se detuvo a Pedro Castillo, la detención preliminar para Pedro Castillo, la prisión preventiva para Pedro Castillo, todo el proceso de investigación y el juicio para Pedro Castillo, todo, hasta su sentencia, han sido motivo de análisis en el Tribunal Constitucional. Señor Nieto, y se han emitido no una resolución, no 2, ni 3, ni 5 resoluciones al respecto, avalando la legalidad de todo el procedimiento, en la que se confirma que se respetaron sus derechos de principio hasta el fin. Y hasta el momento se sigue haciendo. Por eso es que Pedro Castillo hace pues lo que le da la gana en las audiencias, ¿no? Hasta campaña políticas en las audiencias. Imagínense todo lo que se le permite, toda la flexibilidad que hay con ese señor, ¿no? Pero ¿saben cuántas resoluciones ha emitido el TC justamente por esos casos? 26 resoluciones. 26, avalando la legalidad de todo el proceso. Así es que nunca se violaron los derechos procesales y menos los derechos fundamentales de Pedro Castillo. Nunca. Y esto está refrendado por el propio Tribunal Constitucional. Así es que esas cosas, esas mentiras, no deben pasar, no deben prosperar, ¿no? Hay que decirle las cosas claras a la gente y, por supuesto, la verdad, porque políticos como Jorge Nieto no pueden seguir engañándole a los peruanos. Y yo les voy a contar ahora una parte de la historia, ¿no?, y de la trayectoria de Jorge Nieto. Cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República, Jorge Nieto era su ministro de Defensa. Ministro de Defensa, escuchen bien. Cuando Kuczynski saca el indulto de Alberto Fujimori, en señal de protesta y de rebeldía, Jorge Nieto renuncia a su cargo de ministro. Eso hace Jorge Nieto, renuncia. ¿Por qué? Claro, él cómo va a avalar el indulto pues a Alberto Fujimori, un dictador, ¿no?, que estuvo sentenciado por delitos de lesa humanidad,
Ahí tienen la fotografía, ¿no? Ahí lo tienen. Y miren, este antecedente nadie lo recuerda, ¿no? Pero él, al no estar de acuerdo con ese indulto para Fujimori, que era un hombre de más de 80 años, enfermo, con cáncer, a Jorge Nieto no le importó. Ahí sí no evidenció su vena estadista. No, ahí no. Ahí se lo guardó y le salió el zurdo que tiene adentro, ¿no? Muy bien guardado. Salió el zurdo y dijo, no, yo no estoy de acuerdo, y se fue. Y miren ahora, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, él pide la libertad de Pedro Castillo. ¿Qué tal, no? Esas son las contradicciones. Y Pedro Castillo, un hombre mucho más joven, ¿no? Comparándolo con Alberto Fujimori, que no tiene la enfermedad terminal que sí tenía Fujimori y que lo llevó a la muerte, ¿no? Los informes médicos relacionados a Pedro Castillo indican que es un hombre médicamente estable. Aunque han querido crearle, han querido generarle enfermedades, ¿no? Debe ser uno de los pocos casos en que alguien quisiera tener cáncer para aplicarle un indulto humanitario. ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿No? Entonces, ¿qué cosa haces, Jorge Nieto, haciendo malabares, ¿no? Creyendo que nadie te va a descubrir por el hecho de que fuiste y saludaste y le diste la mano a Keiko Fujimori, ¿no? Así vas a pretender engañar a la gente que eres un político correcto, un político serio, responsable, de centro. No, a nosotros no nos engañas. Jorge Nieto es un político como los otros, ¿no? Porque al final de cuentas termina siendo lo mismo que Roberto Sánchez, igualito, pidiendo la libertad de un golpista, algo que no se puede permitir y que no puede prevalecer, que no puede trascender, ¿no? Entonces ahí tenemos esa opinión del señor que nos ayuda un poco a develar, ¿no? A quitarle un poco todo el maquillaje, ¿no? Que le permitió además engañar en primera vuelta a mucha gente. ¿Cuántos cusqueños han votado por él? ¿No? Ha habido un número importante de gente que ha votado por él, creyendo que así no estaba pues en los extremos, ¿no? Sino estaba en el centro con el político correcto. Ahí tienen el político correcto. Miren, ¿no? Un defensor del sombrero, un defensor de Castillo, encasillando a todo el sur, ¿no? Con un falso reconocimiento simbolizado por el sombrero. ¿Qué es eso, no? ¿A dónde hemos llegado? Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.